Pro Global, asesores de negocios. Lo ponía en este caso el agricultor. Entonces, este fue de una persona física como tal, o sea, no pertenecía a una asociación, era de una persona física normal con actividad agrícola, y bueno, pues se tenía ese pequeño apoyo ahí que se daba. La verdad, hoy en día no sé si se dé, pero bueno, el tema era que tenía yo esos ingresos exentos. Y después venía otra que era la exención de UMAS por cada uno de los socios que se tenían. Entonces ahí, evidentemente, esto sí era un negocio, era una granja porcícola, sí tenía que pagar impuestos, evidentemente, pero teníamos estas exenciones. Entonces, tenía yo primero una utilidad equivalente a las exenciones de las UMAS que yo tenía por cada uno de los socios. En este caso tenía 7 socios. Entonces me recuerdo que el monto eran pues casi así como 9 millones de pesos de exención. Entonces cuando yo llegaba a tener, por ejemplo, 12 millones de pesos de utilidad, si tuve un apoyo federal de 1 millón de pesos, pues ese primer millón de pesos evidentemente no pagué impuestos, por lo tanto el acreditamiento para la determinación de estas piramidaciones que hago, pues no había nada, porque no se había pagado ningún impuesto. Después, cuando había la exención, también le tenía yo que dar el efecto de restarlo para, y bueno, ahí sí tomaba yo en cuenta, lo tenía que tomar en cuenta, porque esto, cuando yo determinaba el impuesto total del ejercicio, el factor ya no me daba 1.4286, ya dependiendo del monto de los ingresos y la utilidad que yo tenía, pues era como yo determinaba este factor, y en esa ocasión pues aprendí a sacar este famoso 1.4286, que insisto, la ley lo trae establecido en texto de ley, que lo tenemos que piramidar por el 1.4286, ¿no? Entonces, de ahí es que hago este análisis que está aquí en texto, en la parte inferior, que aquí se lo señalo, toda esta parte de aquí, que es de donde yo aprendí a hacerlo, y de ahí, pues bueno, después se me facilitó más hacer todos los demás cálculos, ¿no? Y tuve que aprender a modificar la cédula también, porque después cuando vino esta retención de ISR definitivo, pues pues era un poco confuso en el momento en el que fue, porque de repente estábamos dando utilidades que correspondían del 2013 para atrás y no llevaban este 10%, entonces también teníamos que tener nuestro papel de trabajo, y había un doble cálculo, unos que sí tenían el 10% y otros que no tenían la retención. Hoy dudo que existan empresas que no hayan repartido dividendos del 2013 para acá, digo prácticamente pues 13 años de diferencia. No dudo que lo haya, pero yo creo que es más difícil poderlos encontrar. Pero cuando fue en su momento, sí era un poco engorroso, y sobre todo, pues más que engorroso, había que tener mucho cuidado, ¿no? Con lo que se estaba haciendo, pues como siempre les he dicho, tener un papel de trabajo, y por eso, bueno, pues aquí lo hacía yo muy, pues no sé si llamarle didáctico. Para mí son notas aclaratorias el poner cuál es el importe que se declara en la constancia, el impuesto acreditable, el total de ingreso acumulable, y pues yo aquí lo ponía con flechitas, y luego aquí dividendo entregado, importe efectivamente pago con el cheque, que es este de aquí, en el otro lo de acá, lo que tengo remarcado en color gris, y después pues la retención que teníamos que enterar. De hecho, les platicaba ahora que hacía un ejemplo de declaración anual de personas físicas, que con un cliente tuvo dividendos, y el cliente tenía la idea, bueno, porque así me lo expresó, que esta retención la pagaba la empresa. Y bueno, la entera la entidad, pero a quien se lo descuentan es a él. Y como que cuando le dije así como, ¿a poco yo lo pagué entonces? Bueno, a ti te lo descontaron, lo dejaste de recibir. Por eso después cuando le pregunto, oye, ¿cuánto tuviste? Y les pongo este ejemplo del 1.000.000 de pesos, que es muy claro, les digo, pues si tú obtuviste 1.000.000 de pesos y te retuvieron el 10%, a ti neto te debieron haber entregado 900.000 pesos. ¿Sí? O sea, ese es el importe de la transferencia que te debieron haber hecho a ti. Ya después, cuando jugamos con otras cifras, pues ya se empieza a complicar ver
el importe, ya si ponemos 1.352.6.289, 14 millones de aquí lo que puse, pues sí ya es hasta más complicado saber de qué importes son, ¿no? Pero les digo, al final del día el aplicativo pues lo hace de manera correcta. Si ven, pues hace la retención ser 1.435.000 y a él le debieron haber depositado netos 12.920.660 pesos. Entonces, pues esta es una de las calculadoras que tenemos. Otra de los aplicativos que tenemos, digo, no sé si hay alguna duda, algo que quieran aclarar. Está Claudio, Clemente, Francisco, Juan Luis. Esto sería concerniente a lo que es dividendos, únicamente los dividendos. Después, si no hay ninguna duda, lo otro que tengo desarrollado, pues son en este caso yo las identifico como tabla y como tarifa. La tabla es la que aplicamos para reciclo,